Annyeonghaseyo chicos. Hoy les voy a sacar esas dudas que tienen sobre la cultura coreana, esos mitos que tal vez ven en los K-dramas o leen en algún lado y se preguntan, ¿será esto cierto? Con tanto contenido que hay de K-pop, de Hallyu, obviamente hay saturación de información y ya uno no sabe qué es cierto y qué no. A veces me pasa a mí que leo algunas cosas y digo, no es tan así. Por supuesto, en cuestiones culturales esto no es matemática, ¿no? Y muchas cosas no son blanco o negro. Pero como coreana voy a hacer el máximo esfuerzo para sacarles esas dudas y darles una respuesta. Yo les pregunté en una historia de mi Instagram, mándenme esas preguntas, esos mitos que quisieran verificar y de verdad les agradezco que me enviaron un montón de preguntas. A ver, son muchas preguntas, así que empecemos ya. Hubo varios mitos en relación a cómo miran los hombres coreanos, los opás, a las mujeres latinas. ¿Es cierto que los coreanos creen que las mujeres latinas son unas fáciles? ¿Es verdad que los hombres coreanos no quieren nada serio con las latinas? ¿Es verdad que a los hombres coreanos poco les gustan las latinas? Bueno, es un poco delicado este tema, Pero si tuviera que responder con un verdadero o falso, me inclinaría por el falso, porque no se puede generalizar, ¿no? Pero necesita una explicación esto. Lo que yo les podría asegurar es que cada vez hay mayor apertura mental con respecto a las parejas mixtas en Corea. Por supuesto, a diferencia de los países latinos, Corea es un país que históricamente no tuvo inmigraciones fuertes. O sea, su población no tuvo muchas mezclas. Por eso los coreanos se casaban con compatriotas. Pero esto comenzó a cambiar en los últimos años con muchos extranjeros que se están yendo a vivir a Corea. El boom del Hallyu en todo el mundo. De hecho, hace unos años hice un video con unos jóvenes coreanos que decían que sus padres ahora estaban súper bien con la idea de que se casasen con extranjeros y extranjeras. Y recientemente hice un video en donde el título era precisamente que los coreanos se casan cada vez más con extranjeras. Y aquí entran las latinas. En la actualidad hay gente que se casa con extranjeros, por ejemplo latinos, más que antes. Pero hay quienes prefieren aún casarse con alguien con quien comparte cultura y costumbre, por una cuestión de pertenencia. Dicho esto, aclaro que pueden haber chicos buenos y malos, que juegan con los sentimientos de la gente, pero esto puede ocurrir en Corea como en cualquier parte del mundo. O sea, si sales con un opá coreano, tienes que tener el ojo abierto como con cualquier otro chico y verificar si sus intenciones son serias, si es que eso es lo que te interesa. Y para serte franca, pueden haber, inclusive hombres que quieran aprovecharse de este furor de los K-dramas y la idealización de los opás. Así que, atenti. Y en relación a esto, hay otra pregunta que dice, ¿es verdad que los chicos antes de los 30 se tienen que casar? La respuesta es absolutamente no. Tal vez hace décadas estaba el pensamiento de que tanto las mujeres como los hombres tenían que casarse antes de los 30, pero ahora nada que ver. De hecho, la gente no se casa ni tiene hijos, a tal punto que Corea atraviesa una gran crisis de natalidad. Hice varios videos sobre este tema, analizando por qué prefieren no casarse, por qué no tienen hijos. De verdad que el tema de la población envejecida se está convirtiendo en un gran problema, porque se estima que en 30 años va a haber una reducción drástica de la población coreana. Y quienes optan por casarse, te cuento, según estadísticas de 2021, el promedio de edad de hombres que se casan es de 33 años y de las mujeres 30. Así que ese mito no es cierto. Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la súper bienvenida a esto que es Genie Channel, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte en el canal con la campanita. Otra pregunta asociada. ¿Los padres pueden influir en el divorcio para llevarlo a cabo o no? ¡Wow! Es una pregunta súper picante esta, pero bien hecha. Bueno, como la pregunta dice ¿pueden? Como dando la posibilidad, diría que ese mito es cierto.
La opinión de los padres en cuanto al futuro de los hijos es muy importante. Pueden influir en la carrera que estudian, en el trabajo y hasta en la pareja, con quién se casan, y pueden afectar inclusive en el divorcio. Y las relaciones que se dan entre suegros, nueras y yernos, y que a veces sale un poquito exagerado, ¿sí?, en K-dramas, puede ocurrir en la vida real. Hay veces que la pareja se pelea debido a un tema de los suegros y finalmente terminan divorciándose. Pero no sería tampoco justa si no menciono que hay yernos y nueras extranjeras que se llevan de maravilla con los suegros. Pero claro, en ese caso hay bastante comprensión y cesión de ambas partes. Por un lado, los yernos y nueras que intentan entender y adaptarse un poco a la cultura coreana. Por ejemplo, no llamar por nombre de pila a los suegros. Eso sería una falta de respeto. Hay un título que se utiliza para llamar a los suegros. Es abonim y a las suegras omonim. Significa padre y madre. Y por otra parte, los suegros probablemente no deberían esperar cosas muy típicas de la cultura coreana de sus yernos y nueras extranjeras, como por ejemplo que les entiendan algunas formas de pensar. Y este último mito tiene relación con el siguiente. ¿Es cierto que no se casan si no tienen la aprobación de los padres? Bueno, en este caso no sería tan categórica de que jamás se van a casar si los padres no dan el ok. Es verdad, como dijimos, los padres tienen peso en la decisión, pero hay muchos hijos que no le hacen caso y se casan bajo la oposición de los padres. Es verdad, a veces es triste ver estas situaciones en donde los padres ni siquiera van, por ejemplo, a la boda. Pero hay una frase en coreano que dice que los padres nunca pueden ganarle a los hijos. Con el tiempo, cuando hay esfuerzo de parte de la nuera o yerno, los suegros suelen ablandar. Eso sí, por costumbre se esperaría que el yerno o la nuera den el primer paso para estrechar la relación o reconciliarse. Por ejemplo, saludándolos con una sonrisa, visitándolos, llevándoles algún regalito, llamándolos, o sea, mostrándoles atención. Esto les encanta a los suegros coreanos. Cambiemos ahora el enfoque de la información. Muchas preguntas eran si los coreanos no transpiramos y no usamos desodorante. Bueno, les tengo que decir que sí, creo que es cierto que en Corea no es muy común usar desodorantes. Inclusive hubo estudios científicos que demostraron que la transpiración de ciertas razas no expedían tanto olor. Y hace un tiempo hice un video sobre este tema, en donde les contaba que hay una explicación genética. Parece que los coreanos tenemos el gen ABCC11 con la variante AA, que hace que una persona que transpire no tenga tanto olor. Y parece que los coreanos tenemos esa variante genética en un estado bastante puro. Mire usted. Igual, esto es una generalidad, no se engañen. Pueden haber personas coreanas que tengan su fragancia personal bastante fuerte también. Siempre hay excepciones a la regla. Y ahora sí, lo que tengo que aclarar es que se usa bastante perfume. Bueno, chicos, ¿les parece que sigamos en un próximo video? A ver, ¿les gustaría? Tengo muchas más preguntas, como por ejemplo, ¿es verdad que los hombres coreanos son tan románticos y respetuosos como en los K-dramas? ¿Es verdad que los hijos mayores o primogénitos tienen que casarse con coreanas? ¿Es verdad que en Corea los mayores no pueden entrar a ciertos lugares nocturnos para divertirse? ¿Es verdad que todos aman el picante? Bueno, y muchas preguntas más. Si te gustaría que hiciese otro video, bueno, dame un me gusta, comparte este video y me dejas abajo cuál sería tu mito, tu pregunta. Nuevamente quiero aclarar que esta es una percepción personal mía, como coreana. Tal vez haya otras percepciones y como las percepciones son subjetivas, ambas pueden ser ciertas. No necesariamente una es correcta y la otra no. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, chingo. Cuídate mucho porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.